Bienvenidos, queridos lectores, al fascinante mundo del antiguo Egipto. Prepárense para viajar en el tiempo a una era de faraones, pirámides y poderosos gobernantes. Nuestro destino, el legendario reinado de Cleopatra VII Filopator. Más que una cara bonita, Cleopatra fue una astuta estratega y la última faraona activa del antiguo Egipto. Su historia es un tapiz tejido con ambición, amor, traición y, al final, tragedia. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra heredó un reino en decadencia. El otrora poderoso Egipto se encontraba ahora bajo la sombra de una potencia en ascenso, Roma. Pero Cleopatra no era una gobernante común. Era inteligente, carismática y hablaba varios idiomas con fluidez. Comprendía el panorama político y usó sus habilidades para navegar por las traicioneras aguas de la influencia romana. La historia de Cleopatra no trata solo de la caída de un reino, sino de la caída de una mujer que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso que el mundo había conocido. Acompáñenos a profundizar en los misterios y realidades de su vida, sus amores y el legado que grabó en la historia. Uno de los mayores misterios que rodean a Cleopatra es la ubicación de su tumba perdida. Se dice que su tumba está llena de tesoros inimaginables, pero hasta ahora nadie ha logrado encontrarla. Algunos creen que la tumba está protegida por antiguas maldiciones que impiden su descubrimiento. Otros sugieren que la tumba está en un lugar tan remoto y bien escondido que nunca será hallada. Existe una leyenda que dice que ningún hombre podrá encontrar la tumba de Cleopatra. A pesar de los numerosos intentos, la tumba sigue siendo uno de los enigmas más grandes de la historia. ¿Será posible que algún día se revele este secreto oculto? Solo el tiempo lo dirá. La influencia de Roma se cernía sobre Egipto. Cleopatra, reconociendo la amenaza, buscó asegurar su posición. Vio una oportunidad en Julio César, el general romano que había llegado a Alejandría en medio de una lucha de poder por el trono egipcio. Cleopatra, en un golpe de genialidad calculada, se las arregló para colarse en presencia de César, según se dice, escondida dentro de una alfombra. César quedó inmediatamente cautivado, no solo por su belleza, sino también por su intelecto y perspicacia política. Se formó una alianza, sellada por la pasión y la ambición mutua. Con el apoyo de César, Cleopatra aseguró su trono y dio a luz a su hijo, Cesarión. La suya fue una unión que cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo, alarmó al Senado romano y unió para siempre los destinos de estas dos poderosas figuras. Sin embargo, su alianza no estaba destinada a durar. César encontró su fin en los idus de marzo, traicionado por aquellos que creía que eran sus aliados. Cleopatra se vio obligada a huir de Roma, regresando a un Egipto que ahora se tambaleaba al borde de convertirse en otra provincia romana. Con César desaparecido, Roma se sumió en una guerra civil. Marco Antonio, general de confianza y amigo de César, emergió como uno de los principales aspirantes al poder. Cleopatra, siempre estratega, vio en Antonio otra oportunidad para asegurar el futuro de Egipto. Su encuentro, orquestado con la grandeza propia de sus posiciones, fue material de leyendas. Cleopatra, decidida a causar una impresión memorable, llegó en una barcaza adornada con oro y plata, con las velas desplegadas como las alas de un ave mítica. Antonio, ya cautivado por los relatos de su belleza e inteligencia, quedó completamente prendado. Su romance no fue solo cosa de corazones, fue una alianza estratégica. Juntos formaron un bloque de poder formidable, desafiando la autoridad de Octavio, heredero de César, y sumiendo al mundo romano en otro conflicto. Su historia de amor, sin embargo, estaba destinada a la tragedia. Las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la armada de Octavio en la batalla de Accio. La derrota marcó el fin de su reinado y de su romance. Antonio, creyendo a Cleopatra muerta, se quitó la vida. Cleopatra, encarcelada por Octavio y enfrentando la humillación de ser exhibida como cautiva por las calles de Roma, eligió un destino diferente. La muerte de Cleopatra en el año 30 a.C. es quizás el misterio más duradero que rodea su vida. La historia nos dice que murió por la mordedura de una serpiente venenosa, una imagen que ha cautivado la imaginación de artistas y escritores durante siglos.
Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte siguen estando envueltas en especulaciones. Algunos creen que orquestó su propia muerte, eligiendo una muerte digna antes que la vergüenza del cautiverio romano. Otros susurran sobre una conspiración sugiriendo que Octavio, temiendo su influencia y el derecho al trono romano que reclamaba su hijo, la mandó asesinar en secreto. ¿Se dejó morder por una áspid venenosa, una muerte digna de un faraón, o su final fue mucho más siniestro? La verdad, perdida en las arenas del tiempo, sigue alimentando el debate. Lo cierto es que Cleopatra enfrentó su muerte con el mismo coraje y astucia que definieron su reinado. Su muerte marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la absorción de Egipto por el Imperio Romano. Pero la historia de Cleopatra, al igual que los mitos que encarnó, siguió resonando mucho después de la caída de su reino. La historia de Cleopatra no terminó con su muerte. Fue solo el comienzo de su inmortalidad. Se convirtió en leyenda, su imagen reproducida sin cesar en el arte, la literatura y el cine. Desde la trágica reina de Shakespeare hasta la icónica interpretación de Elizabeth Taylor, Cleopatra sigue fascinando e inspirando. Su historia, una potente mezcla de poder, amor y tragedia, trasciende el tiempo y la cultura. Es un recordatorio de que incluso en un mundo dominado por hombres, las mujeres pueden alcanzar posiciones de extraordinaria influencia. Su inteligencia, su astucia política y su inquebrantable búsqueda de lo que creía que era mejor para su reino siguen cautivando nuestra imaginación. El legado de Cleopatra es complejo, una mezcla de realidad y ficción, historia y mito. Fue una gobernante que navegó por un panorama político volátil, una madre que luchó por asegurar el futuro de sus hijos y una mujer cuyo encanto e intelecto cautivaron a algunos de los hombres más poderosos del mundo. Pause, 3S. Cleopatra y Julio César, para los egipcios, no eran simples gobernantes, sino dioses en vida. Esta visión elevaba su relación a un plano sobrenatural, más allá de una mera alianza política. Cleopatra, con su astucia y magnetismo, se consideraba la viva imagen de la diosa Isis, diosa de la naturaleza y la magia. Se dice que en ceremonias secretas, Cleopatra invocaba a Isis, implorando su guía y poder para gobernar con sabiduría. Julio César, por su parte, se le vinculaba con Ra, el dios del sol y la creación. Esta asociación le otorgaba una imagen de poder absoluto, conectándolo con la esencia misma de la vida. Se cree que Cleopatra y César realizaban rituales secretos en honor a las deidades egipcias, buscando su bendición para su unión y protección contra sus enemigos. La relación entre ambos se percibía como una fusión celestial, un designio del destino para cambiar el curso de la historia. Se cuenta que Cleopatra poseía artefactos sagrados, objetos que le conferían habilidades sobrenaturales, herramientas que usaba para mantener su trono y proteger a su pueblo. Esta mezcla de política y religión, de poder y misticismo, envuelve la ya compleja historia de Cleopatra y César en un halo de misterio e intriga. Su unión no fue solo una estrategia política, sino una fusión de lo humano y lo divino que todavía hoy cautiva la imaginación de quienes se adentran en su historia. Pause, 3S. Y ahora, al terminar este capítulo, recordemos que la historia de Cleopatra y César es un ejemplo del poder de la fe, la ambición y la política en la antigua civilización egipcia. La historia de Cleopatra es solo un capítulo en el vasto y fascinante libro de la historia antigua. Su vida y reinado ofrecen una ventana a un mundo de imperios, intrigas y legados que perduran. Al explorar su historia, abrimos una puerta a la comprensión de las fuerzas que dieron forma a nuestro mundo y de los individuos extraordinarios que las navegaron. Al dejar atrás las arenas de Egipto y los ecos del reinado de una reina, llevémonos con nosotros la sed de conocimiento y la curiosidad por el pasado. El mundo de la historia antigua es rico en historias que esperan ser descubiertas, cada una de ellas un hilo en el intrincado tapiz de la experiencia humana. Sigamos explorando, cuestionando y aprendiendo de los legados de quienes nos precedieron. La historia de Cleopatra nos recuerda que la historia no es solo una colección de fechas y nombres, sino un vibrante tapiz tejido a partir de las vidas de personas reales que se enfrentaron a desafíos reales.
Sus triunfos y fracasos, sus amores y pérdidas, sus ambiciones y sacrificios, todos contribuyen a la rica y compleja narrativa de nuestra historia humana compartida. A lo largo de los siglos, innumerables arqueólogos se han embarcado en una misión para desentrañar el enigma que envuelve la tumba de Cleopatra. Desde las ardientes arenas de Egipto hasta las profundidades del Mediterráneo, estas expediciones han estado impulsadas por la curiosidad y el anhelo de descubrir los secretos de la última reina del antiguo imperio. Vemos mapas antiguos y herramientas arqueológicas siendo desplegadas. Las búsquedas han guiado a los investigadores a través de templos milenarios, ruinas sumergidas y vastos desiertos. Cada fragmento de cerámica, cada inscripción desvelada, se convierte en una nueva pista en esta intrincada búsqueda. Podemos observar a los arqueólogos excavando y examinando artefactos. Si bien la tumba aún permanece oculta, cada hallazgo arqueológico nos acerca un paso más a descifrar el misterio de su lugar de descanso final. La esperanza persiste y con cada expedición el legado de Cleopatra se mantiene vivo, esperando a ser desvelado. Vemos primeros planos de artefactos y ruinas antiguas, desvaneciéndose en una silueta de Cleopatra. La búsqueda de la tumba de Cleopatra no es solo una misión arqueológica, es una odisea que nos conecta con el pasado y nos recuerda que la historia es un enigma en constante evolución. Contemplamos el atardecer sobre las pirámides de Egipto y la imagen transiciona a una escena submarina con buzos explorando ruinas antiguas. Mientras la exploración continúa, avivamos la llama de la curiosidad y el deseo de saber más sobre una de las figuras más fascinantes de la historia. ¿Llegará el día en que la tumba de Cleopatra finalmente revele sus secretos? Solo el tiempo lo dirá. La imagen se desvanece mostrando el busto de Cleopatra, culminando con un signo de interrogación. Las pirámides de Egipto se han alzado durante milenios, dominando las arenas del desierto y cautivando la imaginación de innumerables generaciones. Imágenes, vistas panorámicas de las pirámides al amanecer, seguidas de primeros planos de jeroglíficos y tallas intrincadas. Aunque se encuentran entre las estructuras más estudiadas del mundo, muchos misterios aún rodean estas antiguas maravillas. Hoy nos adentramos en 7 de los misterios más fascinantes de las pirámides. 1. Los métodos de construcción. ¿Cómo se construyeron estas estructuras colosales con tanta precisión mucho antes de la llegada de la maquinaria moderna? Imágenes. Secuencia acelerada de las pirámides, intercalada con diagramas que ilustran los métodos de construcción antiguos. Las teorías abarcan desde enormes fuerzas laborales hasta técnicas de ingeniería avanzadas que aún no se comprenden del todo. 2. El propósito de las pirámides. Si bien se cree que son tumbas para los faraones, algunos investigadores argumentan que las pirámides podrían haber tenido otros propósitos, como observatorios astronómicos o incluso generadores de energía. Imágenes. Interior de las pirámides, mostrando pasillos estrechos y la grandeza de las cámaras funerarias. 3. La alineación con las estrellas. La Gran Pirámide de Giza está alineada con una precisión asombrosa con los puntos cardinales y ciertas estrellas. ¿Fue esto intencional? Y de ser así, ¿por qué? ¿Qué secretos celestiales intentaban codificar los antiguos egipcios? Imágenes. Cielo nocturno estrellado sobre las pirámides, con transición a mapas estelares del antiguo Egipto. 4. Las cámaras ocultas. Las tecnologías de escaneo avanzadas han revelado recientemente vacíos y cámaras ocultas dentro de las pirámides. ¿Qué hay dentro de estos espacios inexplorados? Podrían contener tesoros incalculables o quizás nuevas ideas sobre la antigua civilización egipcia. Imágenes, escaneos tridimensionales y animaciones que muestran el interior de las pirámides con cámaras ocultas resaltadas. 5. La maldición de los faraones. Las historias sobre una maldición que afecta a quienes perturban las tumbas de los faraones han circulado durante siglos. ¿Hay algo de verdad en estos cuentos o son simplemente producto de la superstición y la coincidencia? Imágenes, recreaciones dramáticas de exploradores de principios del siglo XX y sus hallazgos, desvaneciéndose en escenas siniestras. 6. El secreto de la Esfinge. Situada cerca de las pirámides, la Gran Esfinge también guarda muchos secretos. ¿A quién representa y cuál es su propósito? Algunos creen que es anterior a las propias pirámides, insinuando una civilización aún más antigua.
Imágenes. Primer plano del rostro enigmático de la Esfinge con transición a tomas amplias de la meseta de Giza. 7. Los textos de las pirámides. Las paredes de algunas pirámides están inscritas con textos antiguos que describen rituales, hechizos y el viaje al más allá. ¿Qué significados más profundos y conocimientos ocultos podrían contener estos textos? Imágenes. Tomas detalladas de inscripciones jeroglíficas con traducciones que aparecen en la pantalla. Conclusión. Estos misterios nos recuerdan que las pirámides no son solo reliquias del pasado, sino enigmas vivientes que continúan desafiándonos e inspirándonos. A medida que nos esforzamos por descubrir sus secretos, profundizamos nuestra conexión con el mundo antiguo y las personas que lo formaron. Imágenes. El sol poniéndose detrás de las pirámides, proyectando largas sombras sobre el desierto. Acompáñenos la próxima vez mientras continuamos nuestro viaje a través de los misterios de la historia, siempre curiosos y siempre ansiosos por aprender más. Imágenes. Desvanecimiento con una vista aérea de las pirámides, con transición al logotipo del canal. En la convulsa época del antiguo Egipto, Cleopatra se alzó como una figura llena de intriga y poder. Su reinado estuvo marcado por innumerables conflictos políticos, lo que la obligó a navegar por las turbulentas aguas de la política romana. Tuvo que tratar con figuras tan poderosas como Julio César y Marco Antonio, forjando alianzas y enemistades que dieron forma al curso de la historia. Su astucia política y sus estratégicos matrimonios fueron claves para mantenerse en el poder en un mundo dominado por hombres. A pesar de sus esfuerzos, la inestabilidad política la condujo a un final trágico que marcó el fin del reino ptolemaico de Egipto. La habilidad de Cleopatra para sortear estas aguas turbulentas la convierte en una de las figuras más fascinantes de la historia, con una vida tan compleja como la época en la que vivió. No se pierdan la próxima escena, donde desvelaremos más misterios que rodean la vida y el legado de Cleopatra. Hola a todos. En este vídeo nos sumergiremos en los misterios que aún rodean a la legendaria Cleopatra, la última faraona de Egipto. Su vida, llena de poder, amor y tragedia, sigue cautivando nuestra imaginación. Al concluir nuestra exploración del legado de Cleopatra, nos encontramos con más preguntas que respuestas. Su historia está envuelta en un velo de enigma, y aún hoy, historiadores y arqueólogos continúan desenterrando secretos sobre su reinado y su muerte. Prepárense para descubrir 7 misterios fascinantes que aún rodean a Cleopatra. 1. El linaje de Cleopatra. Aunque se cree ampliamente que Cleopatra era de ascendencia griega macedonia, existen teorías que sugieren que podría haber tenido también raíces egipcias. Este misterio añade una capa de complejidad a su identidad y su papel como gobernante de Egipto. 2. El secreto de su belleza. La belleza de Cleopatra es legendaria, pero ¿cómo era realmente? Los textos y artefactos antiguos ofrecen descripciones contradictorias. ¿Era su encanto puramente físico o su inteligencia y carisma jugaron un papel más importante? 3. La tumba perdida. La ubicación de la tumba de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos. A pesar de innumerables búsquedas, su lugar de descanso final nunca se ha encontrado. ¿Podría estar escondida bajo las arenas de Alejandría o en algún otro lugar completamente distinto? 4. La verdadera causa de su muerte. La versión popular afirma que Cleopatra se suicidó permitiendo que una áspid la mordiera. Sin embargo, algunos historiadores creen que pudo haber sido asesinada. ¿Qué sucedió realmente en esas últimas horas? 5. Los escritos perdidos de Cleopatra. Se sabe que Cleopatra era una mujer muy culta y escribió varias obras sobre medicina, cosmética y otros temas. Ninguno de estos escritos ha sobrevivido. ¿Qué conocimiento poseía que se ha perdido en el tiempo? 6. La maldición de su legado. Algunos creen que aquellos que han intentado perturbar el legado de Cleopatra se han encontrado con la desgracia. ¿Hay algo de cierto en las historias de una maldición o es simplemente una serie de desafortunadas coincidencias? 7. Su influencia en Roma. Las relaciones de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio están bien documentadas, pero ¿hasta qué punto influyó en la política y la cultura romanas? ¿Sus ambiciones se extendían más allá de Egipto
con el objetivo de remodelar el propio Imperio Romano. Estos misterios nos recuerdan que la historia no se trata solo de lo que sabemos, sino también de lo que aún tenemos que descubrir. La historia de Cleopatra continúa cautivando e inspirando, instándonos a profundizar y cuestionar más. Al dejar atrás el mundo antiguo, llevemos adelante el espíritu de indagación y asombro, siempre ansiosos por descubrir los secretos del pasado.